Lena y Josh eran la clase de pareja que hacía que el amor pareciera fácil. Demasiado fácil, dirían algunos. Se conocieron en un festival universitario cuando Lena derramó su café helado sobre el bloc de dibujo de Josh, arruinando las horas de trabajo en arquitectura que había dibujado. Ella se disculpó profusamente, nerviosa y avergonzada, pero Josh simplemente se rió, ofreciéndose a comprarle un café en su lugar. Ese momento, caótico, incómodo y completamente no planeado, fue la chispa. Lo que comenzó como encuentros casuales pronto se convirtió en sesiones de estudio nocturnas, bailes lentos en fiestas de hostal y escapadas de verano. A través de rupturas de amigos, el estrés de los exámenes, la presión parental y encontrar sus primeros trabajos, Lena y Josh permanecieron inquebrantables como constantes el uno para el otro. Después de 6 años de noviazgo, se habían convertido en una extensión el uno del otro. Josh, ahora un ingeniero de software de 25 años, era un hombre sereno y responsable, con ojos tranquilos y un toque suave. Era metódico en todo: trabajo, amor y vida. Lena, de 24 años, era su contraste como artista y diseñadora freelance que vivía en colores. Sentía profundamente y seguía las emociones como una brújula. Si Josh era el ancla, Lena era el viento, y juntos navegaban por todo. La propuesta llegó un tranquilo domingo por la noche durante un viaje a la playa de Goa. Josh había escondido el anillo dentro de un cuaderno de bocetos que hizo con todos sus momentos juntos. Dibujos de la primera cita, su primer beso, incluso el torpe accidente con el café. Lena lo ojeó, sonriendo y con lágrimas en los ojos. Hasta que, en la última página, decía: vamos a crear el próximo capítulo. ¿Te casarías conmigo? Ella dijo que sí, con manos temblorosas y un corazón lleno de mariposas. Su boda fue un sueño con cortinas blancas, orquídeas lavanda, y el aroma de caléndula y jazmín en el aire. Los amigos chocaron copas y las familias sonreían de orgullo. La pareja bailó bajo luces de hadas, con la mirada fija como si no existiera nadie más. Finalmente estaban casados, finalmente unidos, finalmente perfectos. Al menos así parecía. La luna de miel fue unas vacaciones en un crucero, un viaje en yate de lujo navegando por el Caribe, rodeado de islas con forma de palmeras, agua turquesa extendiéndose infinitamente hasta el horizonte. El crucero prometía habitaciones de 5 estrellas, comida gourmet y privacidad total, exactamente lo que Lena quería. Los primeros días fueron mágicos. Nadaron con delfines, probaron el buceo y bailaron jazz en vivo bajo las estrellas. Josh estaba en el cielo viendo cómo la risa de Lena resonaba en el aire del mar, su cabello revuelto por el viento, su sonrisa más brillante que el sol. Pero en la cuarta noche, mientras yacían en la cama escuchando el suave arrullo de las olas, Lena se movió. «Josh, ¿puedo decirte algo?», preguntó con vacilación. Josh se volvió hacia ella, apartando un mechón de cabello de su rostro. «Por supuesto». Ella respiró hondo. «Siempre he tenido esta fantasía. Es raro, y no quiero que pienses que soy otra persona». Josh se rió. «Lena, ya estamos casados. Puedes decir cualquier cosa». Ella vaciló de nuevo. «Siempre me he preguntado cómo sería experimentar una intimidad grupal. Ya sabes, como varias personas juntas compartiendo algo, solo una vez. No con extraños de la calle, sino como con otras parejas en un entorno seguro y consensuado». Josh la miró fijamente, sin poder hablar por un momento. Parpadeó, procesando. «¿Te refieres a sexo en grupo?». Lena asintió lentamente, su voz en un susurro. «Sí, no se trata de no amarte. Te amo más que a nada, pero he leído historias, foros. La gente dice que es emocionante. Solo una vez, no para siempre. Pensé que tal vez en nuestra luna de miel». Josh se sentó, su mente acelerada. La mujer a la que prometió proteger y amar le pidió que la dejara estar con otros hombres. Y no solo estar con ellos, sino compartir la experiencia con él. Era como si toda su imagen del futuro se deformara, distorsionada por este desvío repentino. «Pero, ¿por qué ahora?», preguntó con cuidado. «Siempre lo he enterrado. Nunca tuve el valor. Pensé que una vez que nos casáramos, desaparecería. Pero no fue así. Solo quiero vivir libremente, salvajemente. Una noche en la que rompamos todas las reglas y simplemente nos dejemos llevar». Josh suspiró profundamente, mirando al techo. No era celos lo que lo apuñalaba. Era el miedo de perder la pureza de lo que tenían. Pero incluso a través del conflicto interno, podía ver sus ojos suplicantes, esperanzados, brillando con una vulnerabilidad desnuda. Después de una larga pausa, Josh susurró: «¿Y si digo que sí, qué pasa después?». «Nada cambia», dijo rápidamente. «Volvemos, solo nosotros». Sin culpa, sin consecuencias,
Un recuerdo del que podamos reírnos cuando seamos viejos. Josh se volvió hacia ella. ¿Solo una noche? Solo una. Lo prometo. Contra sus instintos, contra cada gota de tradición y posesividad, Josh dijo las palabras que nunca imaginó que diría. Está bien. Al día siguiente, Lena estaba emocionada. Observaba casualmente a otras parejas jóvenes en el crucero. Algunas coqueteando en el bar junto a la piscina, otras tomando vino cerca del salón de la cubierta. Ella comenzó a charlar, probando las aguas sutilmente, involucrándose en conversaciones sobre experiencias salvajes, evaluando sus reacciones. Finalmente, conocieron a Kevin y Anna, influencers de fitness de Miami en sus veintitantos, aventureros y extrovertidos. Y luego vinieron Gary y Rachel, una pareja bohemia de Portland, de mente abierta y carismáticos. Se unieron con bebidas, juegos y risas compartidas. En 2 días, los 6 habían caído en un coqueteo no verbal. Había química, una curiosidad mutua velada tras risas y miradas. En un salón privado esa noche, mientras tomaban champán y jugaban a las cartas que se volvían cada vez más atrevidas, Lena lo sugirió casualmente. ¿Y si hacemos algo loco esta noche? ¿Algo que nunca olvidaríamos? Al principio hubo silencio, luego sonrisas, luego asentimientos. Josh observó, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la línea entre la lealtad y el placer se desvanecía en el aire. Besó a Lena apasionadamente antes de que todos se retiraran a un cuarto apartado en la cubierta inferior. No había cámaras, ni personal, solo sombras, cojines de terciopelo y corazones palpitantes. La puerta se cerró detrás de ellos, y la inocencia murió en silencio. El momento en que se cerró la puerta del camarote, la atmósfera cambió. Lo que había comenzado como un coqueteo bromista ahora se percibía como una pesada anticipación no dicha en el aire. Las luces de terciopelo proyectaban un brillo rojo en los rostros de todos, haciendo que la habitación se sintiera menos como parte de un crucero y más como un refugio apartado y alejado de la realidad. El aire estaba cargado de tensión, vacilación y deseo. Se podía escuchar cada respiración, cada movimiento de un miembro, cada latido de un corazón nervioso. Josh se sentía como un extraño en su propio cuerpo. Observó a Lena moverse con una confianza que no había visto antes, su piel resplandeciente, sus ojos brillando como si acabara de abrir la puerta a alguna parte secreta de sí misma. Ella alcanzó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Estás bien?, susurró, tratando de tranquilizarlo. Él asintió, pero no era verdad, era rendición. Kevin destapó otra botella de champán mientras Rachel bajaba aún más las luces. La música sonaba suavemente de fondo, lenta, rítmica, sensual. Nadie dijo mucho. No lo necesitaban. Cada persona en esa habitación sabía exactamente por qué estaban allí. Pero todos se acercaban con cautela, como si temieran romper la ilusión de control. Gary fue el primero en actuar. Atrajo a Rachel suavemente hacia un beso mientras mantenía el contacto visual con Lena, invitando sin forzar. Kevin imitó el movimiento, abrazando a Anna. Lentamente, los 4 se convirtieron en pares de pasión, como estatuas vivientes esculpidas de una pintura prohibida. Josh se mantuvo cerca de Lena. Se sentía como si estuviera flotando fuera de su cuerpo, observando desde arriba. La besó profunda y largamente, intentando recuperar la sensación de que esto aún era suyo, que nada se estaba escapando. Lena le devolvió el beso con hambre, pero sus ojos seguían moviéndose, destellos de curiosidad, destellos de emoción salvaje. Y luego llegó el momento. Lena rompió el beso y se volvió hacia Kevin. Con una sola mirada, un acuerdo tácito pasó entre ellos. Se puso de pie, caminó hacia él y tomó su rostro entre sus manos antes de besarlo. No un beso superficial, no juguetón, sino lento e inmersivo, como si hubiera esperado años para ello. Josh se sentó inmóvil, con el corazón roto y la sangre hirviendo bajo su piel. Anna tocó suavemente el brazo de Josh, susurrando. Está bien. Todo esto es solo un momento. No pienses, solo siente. Rachel ya estaba desabrochando la camisa de Gary y las manos de Kevin ya recorrían la espalda de Lena. Josh intentó bloquear los sonidos, los besos, la magnitud de los gemidos, pero llenaban la habitación, cada uno más fuerte que el anterior, cada uno hincándose en él como uñas, clavándose en la carne. Trató de soltarse, trató de encontrar placer en ello, trató de convencerse de que esto era amor estirado en una nueva dirección. Pero ver a Lena montando a Kevin, verla morderse el labio mientras Gary besaba su cuello desde atrás lo destrozó. Ella parecía libre, parecía viva, y ni una sola vez lo miró a él. La habitación se desdibujó en el caos. La ropa cayó al suelo, los cuerpos se entrelazaron. Extremidades entrelazadas como si fueran una sola criatura hecha de lujuria, sudor y risas. El tiempo desapareció.
La moralidad desapareció. Las inhibiciones se lanzaron por la borda, igual que su ropa. La mañana siguiente fue silenciosa, demasiado silenciosa. Todos despertaron enredados en las sábanas, cuerpos aún cálidos, pero con ojos llenos de preguntas. Algunos sonrieron, algunos evitaron el contacto visual. Nadie habló sobre lo que significaba. Simplemente lo aceptaron como un sueño que no podían recordar por completo, pero del que no querían despertar. Lina actuó como una persona nueva, cargada, liberada. Ella besó a Josh en la mejilla y le dijo que había sido la mejor noche de su vida. Josh forzó una sonrisa. Pero por dentro algo estaba mal. No estaba enojado todavía. No estaba roto, pero algo en él estaba cambiando. Repitieron la experiencia la noche siguiente. Esta vez fue menos incómodo, más fluido. Las parejas comenzaron a explorar con más audacia, cambiando de pareja, probando nuevas posiciones, poniendo a prueba los límites emocionales. Se convirtió en un ritual, un festival de fantasías nocturnas envuelto en champán y luces tenues. Josh hizo más esfuerzo esta vez. Dejó que Rachel lo tocara. Dejó que Anna lo atrajera hacia ella. Incluso besó a Kevin una vez en un momento de desenfreno salvaje. Hizo todo lo posible para seguir el ritmo de Lina. Pero no era lo mismo. Todavía la veía de reojo desde el otro lado de la habitación, desnuda, sudando, gimiendo, aferrándose a alguien más, y siempre le golpeaba como una puñalada en el alma. Al tercer día, comenzaron a aparecer grietas. Josh notó que Lina se alejaba para hablar más con Gary, riéndose un poco demasiado con Kevin. Vio a Kevin sujetándole la cintura en el pasillo, incluso fuera del dormitorio. Una parte de él quería gritar, apartarla y exigir: ¿es esto más que solo una fantasía ahora? Pero permaneció en silencio, por orgullo, por miedo, tal vez por culpa de haber dicho que sí, en primer lugar. Y luego llegó el último día del crucero. Comenzó normal. Un desayuno ligero, un paseo por la cubierta superior, selfies en grupo, todos intentando actuar como si aún fueran solo amigos que compartían un extraño secreto. Pero Lina no era ella misma. Continuaba cubriéndose la boca. Se puso pálida. Se excusó del almuerzo y fue al baño varias veces. Josh la siguió la tercera vez. Dentro del baño, lo escuchó. Arcadas. Vómitos fuertes y violentos. Llamó suavemente a la puerta. «Lina, ¿qué pasa?», emergió. Su cabello enmarañado de sudor. Ojos hinchados y labios temblorosos. «No me siento bien», susurró. Él la atrajo a sus brazos, preocupado. «¿Deberíamos llamar a un médico? ¿Estás mareada?». Ella negó con la cabeza. «No, Josh, creo que estoy embarazada». El mundo se detuvo. Josh dio un paso atrás. «¿Qué?». Ella se agarró el estómago. «Estoy atrasada y esta mañana simplemente lo sentí. Tomé una de esas pruebas de emergencia. Mostró débilmente positivo». El rostro de Josh se quedó sin color. «Pero estabas usando protección, ¿verdad, con los otros?». «Tú dijiste...». Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. «Me lo quité», confesó. «¿Qué?». «Yo... lo quité en el medio. Estaba en el momento. Sentía que estaba bien. No pensé. No esperaba esto». La respiración de Josh se volvió errática. «Entonces, ¿me estás diciendo que podrías estar esperando un hijo de uno de ellos y no sabes quién es el padre?». Ella asintió, llorando. «Lo siento tanto». Todo su cuerpo se tensó. Sus manos temblaban. Su mandíbula estaba tan apretada que dolía. «Destruiste todo», siseó. «Esto se suponía que era nuestra luna de miel, nuestro matrimonio. Y ahora estás embarazada de quién sabe de quién». Lena intentó agarrar su mano. «Josh, por favor, no me toques», rugió él. Los demás, al escuchar los gritos, empezaron a acercarse. La puerta estaba entreabierta. Kevin y Gary se asomaron justo cuando Josh dijo: «¿Engañaste? ¿Mentiste? ¿Me hiciste mirar? ¿Y ahora estás orgullosa de llevar el hijo de un extraño?». Lena sollozaba. «No fue orgullo. No quise que esto pasara. Simplemente sucedió». Kevin entró con cautela. «¿Todo está bien?». Los ojos de Josh se encendieron, volviéndose hacia él. «¿Fuiste tú?». «¿Qué? ¿Fuiste tú?». Kevin levantó las manos. «Hey, tranquilízate, hombre. Todos acordamos que fue mutuo». Josh rió amargamente, su voz quebrándose. «¿Mutuo? ¿Crees que esto es una broma?». Luego se volvió hacia Lena. «No arruinaste nuestro matrimonio», dijo con voz calmada, fría. «Lo asesinaste». Y con eso, algo dentro de él finalmente se rompió. En el momento en que Josh pronunció esas palabras: «No arruinaste nuestro matrimonio. Lo asesinaste». Un silencio mortal cayó sobre el pasillo. Lena dejó de respirar por un segundo. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Kevin, Gary, Anna y Rachel se quedaron paralizados.
Sus expresiones pasaron de la confusión al temor, percibiendo algo irreversible en el tono de Josh. Las luces del pasillo parpadearon débilmente, como si incluso el yate pudiera sentir la violencia inminente que estaba a punto de estallar en su lujoso interior. La respiración de Josh había cambiado. Ya no era ansiosa, ya no era rápida por el pánico o el desconsuelo. Era deliberada, tranquila, inhumanamente quieta. Su mirada se detuvo en Lena un momento demasiado largo. Luego se desvió lentamente hacia la mesa lateral, cerca de la pared del pasillo. Allí había una bandeja de frutas, destinada a los invitados. Plátanos, uvas, peras y un cuchillo afilado de plata para fruta. El destello captó su atención como un susurro del infierno. Su mano se extendió hacia él, los dedos envolviéndose alrededor del mango suave con propósito, como si siempre le hubiera pertenecido. Lena lo notó. «Josh», susurró, su voz quebrándose como una rama. «Bájalo, por favor». Pero él no lo hizo. En cambio, se giró lentamente, sus ojos escudriñando al grupo. Kevin estaba más cerca de él, tal vez a 2 pies de distancia. Gary detrás de él, las mujeres más atrás, agarrándose los brazos como pájaros asustados. La voz de Josh bajó a un susurro, pero cada palabra destilaba veneno. Todos piensan que esto fue solo una diversión, ¿verdad? ¿Solo un juego? ¿Algo de lo que presumir después en tu podcast o en algún maldito post en un blog revelador? ¿Pero esto? Levantó el cuchillo. Esto es lo que viene después de su tipo de diversión. Los ojos de Kevin se abrieron de par en par. Josh, no queríamos hacer daño. Fue mutuo. Tú también estabas ahí. No hagas algo de lo que te arrepentirás. Pero el rostro de Josh se torció. ¿Arrepentimiento? El arrepentimiento fue decir que sí. El arrepentimiento fue permitir que mi esposa fuera tocada por extraños. Esto dio un paso adelante. Esto es claridad. Sin decir más, Josh se lanzó. El cuchillo perforó el cuello de Kevin tan rápido, tan fuerte, que ni siquiera alcanzó a gritar. Se hundió profundamente, la sangre salpicando las paredes del pasillo como una tubería rota. Kevin retrocedió tambaleándose, los ojos abiertos de traición y dolor, las manos tratando de detener la hemorragia, pero sus rodillas cedieron. Cayó al suelo asfixiándose, convulsionando. Solo tomó 10 segundos para que Kevin muriera. Las mujeres gritaron. Lena jadeó, inmóvil. Gary se lanzó hacia adelante, puro instinto, gritando, «Josh», sin signo de exclamación. Pero Josh giró como una máquina, clavando el cuchillo hacia arriba en el pecho de Gary. Atravesó su esternón, perforando su corazón. La fuerza empujó a Gary hacia atrás contra la pared, donde se desplomó, jadeando como un pez sacado del agua. Rachel gritó tan fuerte que su eco resonó por el corredor de metal. Agarró la mano de Anna e intentó correr, pero Josh era demasiado rápido, demasiado perdido. La agarró a Rachel del cabello, tirándola violentamente hacia atrás, chocando contra la pared. Ella gritó, luchando, pero Josh hundió la cuchilla en su estómago una y otra vez, 5, 6, 7 veces. Su sangre empapó sus manos, salpicando el suelo como una cascada roja. Anna gritó y corrió hacia la escalera de emergencia. Josh la persiguió, sus pasos resonando detrás de ella como un monstruo de una pesadilla. Llegó a la puerta de la escalera. La abrió de un tirón, pero Josh la derribó antes de que pudiera pasar. Cayeron con fuerza, su espalda golpeando el suelo de acero, el aire expulsado de sus pulmones. Arañó sus brazos, pateó descontroladamente, suplicó por su vida. Por favor, no hagas esto. No lo sabíamos, no queríamos hacer daño. Pero Josh ya no era Josh. ¡Ay, Josh! Ayudaste a destruir a mi esposa, gruñó. Jugaste tu papel, y la apuñaló en la garganta. Lena había observado todo, paralizada. Sus pies descalzos estaban en la sangre de Kevin. Sus oídos zumbaban. Su visión estaba borrosa por las lágrimas y el shock. Nunca había gritado, ni una sola vez, ni siquiera cuando Josh persiguió a Anna. Solo se congeló, pero ahora se despertó de golpe. «¡Josh!», gritó, su voz desgarrada por el horror. «¡Detente! ¡No eres así! ¿Qué demonios estás haciendo?». Josh estaba de pie, sus manos goteando rojo, su pecho agitado. El pasillo parecía una zona de guerra. 4 cuerpos yacían inmóviles, las paredes manchadas de sangre, el aire impregnado de hierro y silencio. Se volvió hacia Lena, el último alma restante que aún no había sentido su cuchilla. Y por un momento, ella lo vio, a su esposo, solo por un instante. Sus ojos brillaron como si se diera cuenta de lo que había hecho. Pero luego, pasó. «Tú», dijo en voz baja, «me hiciste convertirme en esto». Lena dio un paso atrás. «No, Josh, te supliqué que no lo hicieras. Te supliqué que no lo tomaras en serio. Solo era una fantasía». Se rió, con una risa rota y torcida. ¿Una fantasía? ¿Es así como llamas a engañar ahora? ¿Una fantasía? ¿Te quedaste embarazada de otra persona en nuestra luna de miel?
¿Y ahora lo llamas una fantasía? Comenzó a caminar hacia ella. Ella dio un paso atrás. Me estás asustando. Josh, para. Ya estoy muerto, murmuró. Me mataste en el momento en que dejaste que otro hombre entrara en ti. Ella giró y corrió. El pasillo se retorcía. Las escaleras serpenteaban en círculos mientras corría por las cubiertas inferiores, resbalando en sangre, casi cayendo. Respiraba a cortas bocanadas, sus pulmones ardían, el corazón golpeaba contra sus costillas. No sabía a dónde ir. No tenía idea si la tripulación había escuchado algo. No tenía idea si la ayuda estaba en camino. Detrás de ella, oyó sus pasos, lentos, pesados, inevitables. Dobló una esquina, buscando desesperadamente una puerta para esconderse, una habitación para cerrar, un bote salvavidas, cualquier cosa. Pero no había nada, solo otro largo pasillo. Entonces, ¡thunk! El dolor explotó en su espalda. Josh había lanzado el cuchillo. Se clavó profundamente, justo debajo de su omóplato izquierdo, y ella se desplomó, gritando de agonía. Sus extremidades se entumecieron. Trató de arrastrarse hacia adelante, impulsándose con los codos. La sangre se acumulaba debajo de ella, pero podía sentirlo detrás de ella ahora, acercándose. Caminaba lentamente, recogiendo el cuchillo ensangrentado en el de camino. Calmo, sereno. Se arrodilló junto a ella, respirando con dificultad. «Me rompiste», susurró. Lena sollozó, tratando de darse vuelta, sangre goteando de su boca. «Josh, por favor». Él levantó el cuchillo. «Vete al infierno», dijo, y lo clavó en su estómago, una y otra vez. Cada puñalada era más lenta, cada una más profunda, cada una más impulsada por la tristeza que por la rabia. Sus gritos se desvanecieron en gorgoteos. Su cuerpo dejó de moverse. Sus ojos, que una vez estuvieron llenos de tanta luz, miraban fijamente al techo de un sueño convertido en pesadilla. Josh se sentó contra la pared del pasillo, el cuchillo tintineando en el suelo junto a él. Las paredes estaban ahora en silencio. El barco se balanceaba suavemente, y por primera vez desde que comenzó, ya no había más gritos. Más abajo en el pasillo, dos camareros, jóvenes del turno de la noche, habían escuchado el caos. Al principio, pensaron que solo eran pasajeros borrachos, siendo dramáticos. Pero cuando asomaron por el pasillo y vieron el cuerpo de Kevin, luego la de Gary, luego la mano de Rachel, se movió antes de quedarse quieta. Ellos corrieron. Un oficial de seguridad a bordo del yate fue informado de inmediato y se envió una señal de auxilio a la patrulla costera. El puerto más cercano aún estaba a 2 horas de distancia, pero se hizo una llamada a las autoridades que esperaban en la costa. Cuando 2 miembros de la tripulación armados con improvisados bastones y radios se acercaron con cautela a la escena, encontraron a Josh sentado en silencio, con la espalda contra la pared, cuerpos esparcidos en todas las direcciones. No se movía, no hablaba, ni siquiera parpadeaba. Él solo miraba el rostro sin vida de Lena, una historia de amor salpicada de sangre asesinada por un sueño. El aire en el yate había cambiado. Había desaparecido la vibrante energía de las parejas de vacaciones sorbiendo cócteles bajo cielos de atardecer, sustituida por un silencio sofocante, interrumpido solo por el golpeteo de las olas contra el casco y el distante crujido del metal. La noticia se extendió rápidamente entre la tripulación. Los camareros susurraban. El personal de servicio lloraba. El capitán cerró la cubierta principal como precaución. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero el rastro de sangre, los cuerpos retorcidos y el hombre vacío sentado entre ellos contaban una historia que nadie se atrevía a poner en palabras. Josh estaba sentado con las piernas cruzadas contra la pared del pasillo, su camisa empapada en sangre, sus nudillos en carne viva, la hoja a centímetros de sus dedos inertes. Parecía vacío, no tranquilo, no angustiado, solo borrado, como si todo lo que una vez vivió dentro de él se hubiera consumido. No levantó la vista cuando la seguridad privada del yate se acercó cautelosamente con táseres y esposas. «Señor», uno de ellos llamó con suavidad, la voz temblorosa. «Deje caer el cuchillo». Josh no reaccionó. Simplemente miró el cuerpo sin vida de Lena, su mano aún ligeramente extendida hacia la puerta a la que nunca llegó. «Señor, necesitamos que se ponga de pie. Merezco morir», murmuró Josh, con la voz apenas audible sobre el zumbido del motor. Los guardias se movieron con cuidado. Uno recogió el cuchillo, el otro agarró a Josh por los hombros y lo levantó. No resistió. No se inmutó. Caminó con ellos en silencio, mientras lo escoltaban hasta la cámara de detención del barco y lo encerraban detrás de una puerta de metal grueso. Se sentó en el suelo en su propia sangre seca y murmuró para sí mismo una y otra vez. Era solo una fantasía, solo una fantasía. 2 horas después, el yate finalmente llegó al puerto. En el muelle, luces rojas y azules parpadeantes los recibieron como un cruel cartel de bienvenida. Las fuerzas del orden locales, los equipos de emergencia y los detectives de homicidios invadieron el barco. Camillas entraron rodando. Bolsas para cadáveres le siguieron poco después. El que una vez fue un lujoso crucero de luna de miel, ahora era una escena del crimen. Los detectives que subieron a bordo no estaban preparados para lo que vieron.
6 pasajeros, 5 muertos, 4 apuñalados hasta la muerte, uno mutilado más allá del reconocimiento, y un hombre, el esposo, sentado en una celda blanca, mirando la pared como si ahí estuviera la respuesta a todo. El detective Alan Fernández, un investigador experimentado que había visto ejecuciones de carteles, suicidios de cultos y asesinatos por incendio, entró en la celda de detención y se sentó frente a Josh. Al principio no habló, simplemente estudiaba al hombre que había orquestado un horror tan íntimo. Josh finalmente lo miró. ¿Quieres una confesión? Quiero la verdad, dijo Alan suavemente. Josh cerró los ojos. Ella era todo para mí. ¿Quién era? Lina, mi esposa. Alan esperó, y luego, lentamente, Josh comenzó a hablar. Durante las siguientes 2 horas, lo contó todo. La historia de amor, la luna de miel, la fantasía, el sexo en grupo, el momento en que Lina admitió el embarazo y el instante en que se quebró. No sé qué me pasó, confesó. Ya no era yo. Vi su cara y todo lo que vi fue traición. Vi la sangre en su estómago antes de que la apuñalara. Alan presionó suavemente. ¿Entonces ella no te obligó a hacerlo? Josh levantó la mirada. Su rostro temblaba. No, preguntó ella. Lloró cuando lo preguntó. Yo dije que sí. Dije que sí, porque la amaba, porque pensé que el amor significaba darle libertad. No me di cuenta de que significaba perderla. Cuando le preguntaron por qué no se detuvo después del primer asesinato, Josh miró fijamente. Porque no podía. Porque una vez que tenía la sangre en mis manos, sentía que tenía que terminar el capítulo, como si la historia necesitara un final. Esa noche, un juez firmó una orden de detención de emergencia. Josh fue trasladado a una instalación de alta seguridad a la espera del juicio, lejos del frenesí mediático que se estaba formando fuera de la terminal de yates. Todos los canales de noticias transmitían la historia en bucle. Luna de miel se convierte en horror. Novio mata a 5 en una fantasía que salió mal. Yate de sangre. Sexo en grupo. Traición y asesinato en masa en alta mar. De recién casados a pesadilla. La masacre que sacudió la línea de cruceros del Caribe. El público devoró la historia. Los foros de Internet explotaron con debates. Algunos culpaban a Lena por plantar la semilla de la corrupción. Otros condenaban la frágil masculinidad de Josh. Y unos pocos romanticaban oscuramente la tragedia, como si fuera una caída shakespeariana de la gracia. El juicio comenzó 2 meses después. Josh se encontraba en un cubículo de vidrio a prueba de balas, vistiendo un uniforme blanco de prisión, esposado en las muñecas. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, psicólogos, curiosos e incluso antiguos pasajeros del crucero traídos en avión para testificar. La fiscalía describió a Josh como una bomba de tiempo, un hombre celoso e inseguro que ocultó su posesividad hasta que estalló en carnicería. Destacaron la premeditación, señalando cómo Josh había recogido el cuchillo deliberadamente, persiguió a las mujeres, apuntó a áreas fatales. La defensa, sin embargo, lo retrató como un alma rota, alguien que había sido emocionalmente destrozado por una situación surrealista para la que ningún hombre casado podría haberse preparado. Argumentaron que la engañosa protección de Lena, combinada con el torbellino hormonal, posterior a la intimidad abierta, fracturó su estado mental irreparablemente. El mismo Josh testificó. No pidió compasión. Soy culpable, dijo. No porque los odiara, sino porque me odiaba a mí mismo por permitir que sucediera. Quería deshacerlo todo, pero no pude. Así que quemé todo el recuerdo. Su voz se quebró cuando describió la última mirada de Lena. Ella todavía me amaba, incluso después de todo. Lo vi. Estaba asustada, pero me amaba, y yo la maté. Fue la primera vez que lloró. El jurado deliberó durante 4 días. El veredicto: culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Josh no mostró emoción. Cuando se leyó la sentencia, simplemente cerró los ojos. Después, las familias de las víctimas quedaron destrozadas. Los padres de Kevin exigieron un control más estricto en los cruceros de lujo. La hermana de Gary inició un movimiento en línea llamado La fantasía no es gratis, advirtiendo a las parejas sobre los riesgos de explorar su sexualidad de manera extrema sin consejería de salud mental. La madre de Rachel no podía dejar de preguntar, ¿por qué dijeron que sí a algo tan imprudente? Pero el dolor más conmovedor vino de los padres de Lena. No lo sabían, ni sobre su fantasía, ni sobre la experiencia. La habían despedido con sonrisas y ojos llorosos, creyendo que su hija finalmente había encontrado un esposo que la protegería. En cambio, regresó metida en una bolsa para cadáveres. Nunca asistieron al juicio. No pudieron. En la cárcel, Josh se convirtió en un fantasma.
No hablaba, no escribía cartas. Comía en silencio, se mantenía apartado, evitaba el contacto visual. Pero una vez al mes, pedía ver a un terapeuta, no para curarse, sino para hablar de Lena. Estaba llena de luz, dijo en una sesión. Y la apagué porque no sabía cómo manejar la oscuridad en mí. El terapeuta preguntó, ¿habrías hecho algo diferente? Josh miró por la ventana con barrotes. Hubiera dicho que no. No al sexo grupal, ni siquiera a la fantasía. Pero a ese primer momento, cuando vi sus ojos brillando y dije, está bien, debería haberle dicho que no y haberme alejado y dejarla encontrar a alguien más que pudiera vivir con eso. Y esa fue la tragedia. No fue la fantasía lo que los mató. Fue el silencio, la incapacidad de decir no, de trazar una línea, admitir, no estoy de acuerdo con esto. Josh nunca presentó una apelación. Dijo que la prisión era el único lugar al que pertenecía ahora, entre los recuerdos muertos de un amor que ardió demasiado brillante y consumió todo a su alrededor. Años después, la compañía de Yates cambió sus políticas. Prohibieron las reservas grupales para parejas recién casadas, a menos que fueran acompañadas por un acompañante. Una placa fue colocada discretamente en una pared cerca del pasillo inferior donde todo sucedió. Decía, en memoria de aquellos que confundieron emoción con confianza, que el mar nunca más lleve tal silencio. Y debajo de eso, grabado en letras pequeñas, había una cita de un libro que Josh solía llevar. Algunas fantasías no están destinadas a vivirse. Algunas deberían permanecer en sueños donde nadie tenga que sangrar para despertar.